Buenas tardes a todos. Antes de iniciar, queremos agradecer al equipo de los doctores del ISEM, en especial a usted, doctora Norma Montayo Pérez, por el espacio otorgado para realizar la retroalimentación del taller Aprendizaje basado en proyectos para la construcción de ambientes de aprendizaje, que se llevó a cabo los días 27 y 28 de agosto, 10 y 29 de octubre de este año, teniendo como sede a la Escuela Preparatoria Oficial número 123 y como facilitadores a la maestra en agradecimiento Luminosa Río Rafaela, de la Escuela Preparatoria Oficial número 96, al profesor Jorge Villa Barrera, de la Escuela Preparatoria Oficial número 92, quienes se encuentran en este momento conectados, participando ante estas actividades, y por supuesto una servidora, María Bautista Pérez, que soy de la Preparatoria Oficial 123. La dinámica fue de la siguiente forma: se les solicitó a los compañeros que recibieron este taller número 6 con algunas preguntas para usted, para aclarar algunas dudas, para reforzar algún conocimiento. Entre ellas, usted nos puede dar inicio. Vamos a comenzar. Okay. Una de las preguntas que mencionaron los profesores es, primero, entendiendo que el ABP es un método de enseñanza que se centra en la acción y la experiencia del estudiante para resolver problemas del mundo real, ¿cómo se construye un ambiente de aprendizaje? Okay. Bueno, pues primero quiero agradecerles el espacio. Quiero agradecerles también, no solo por la entrevista, sino porque nos hayan permitido trabajar con ustedes en estos cursos, talleres que estuvimos desarrollando en esos meses que citas, ¿no? Y creo que el que se pretenda una retroalimentación, eso pues también a nosotros nos genera nuevas reflexiones. Porque uno puede estar trabajando y uno puede decir, ay, con las preguntas que surgieron en ese momento es suficiente, pero por supuesto que el generar dudas es un elemento muy importante, que yo en lo particular valoro mucho. Y bueno, empezando con la pregunta que planteas, fíjate que primero tendríamos que decir qué es un ambiente de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje es el generar condiciones dentro de un espacio, que generalmente es el aula, generar condiciones en ese espacio para que las personas que integran ese espacio, y fíjate cómo lo estoy diciendo, las personas que integran el espacio. Eso incluye entonces al maestro, ¿no? El maestro en un ambiente de aprendizaje, llamémoslo, no me gusta mucho la palabra idóneo, pero llamémosle que el docente que genera un ambiente de aprendizaje afectivo, lo llamaría más bien yo, es aquel que promueve una interacción, primer punto, basada en el respeto. No podemos pedirle a alguien que trabaje en un espacio o que desarrolle alguna actividad si antes no tenemos esta premisa fundamental del respeto, ¿no? Y bueno, lo que yo trabajaba o lo que trabajé con ustedes en ese taller era un ambiente de aprendizaje se construye, yo lo veo desde las aportaciones de Bárcena, Melich. Ellos dicen, hay que considerar primero al sujeto. Y entonces hablamos de la natividad. Hablamos de la natividad donde el sujeto está presente, de dónde viene, quién es, qué necesita, eh, cuáles son sus intereses. Y eso, por supuesto, cuando uno entra por primera vez a un grupo, pues no tienes este conocimiento, pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Regresamos a la premisa fundamental, el respeto. Y entonces, conocemos al sujeto a través de ciertas acciones, como cuáles, como el diálogo. Entonces, estamos, primer punto, el respeto. Una vez que tenemos eso, generamos el diálogo para poder conocerlos, y es cuando entra la natividad a la que hace referencia Barcelona, ¿no? Donde esta natividad no es otra cosa, es de nacimiento. ¿Cómo empezamos nosotros a aproximarnos a algo? A partir de quiénes somos, ¿no? A eso se refiere. El segundo elemento, sin obviar el que como que se encuentra presente, que es el respeto.
El primero es natividad, el respeto es el elemento que centra toda la actividad docente y de los sujetos que están dentro de ese espacio de aprendizaje. El segundo elemento tiene que ver con la empatía, que Melich y Bárcena lo reconocen como, o lo trabajan como el reconocimiento del otro. El otro que está ahí presente y que sin duda no es el otro en el sentido ajeno a mi persona. Aquí está el otro donde yo también me reconozco. No sé si soy clara, ¿no? O sea, en este caso, tú no eres tú, sino que tú estás contenida en esto que a mí también me preocupa, Sí, ¿no? sí. Entonces, es un nosotros, no es un ustedes y yo, sino un nosotros. Y es el segundo elemento. Entonces, el primero, reconocimiento del sujeto. El segundo, generar espacios empáticos entre todos y entonces nos volvemos un nosotros en ese espacio. Y el tercero, que por supuesto está contenido en un ambiente de aprendizaje que tiene que ver con el contenido que nos convoca, ¿no? Entonces yo diría, el contenido que te convoca en un ambiente de aprendizaje, porque tenemos la palabra aprendizaje, es el pretexto, ¿no? Entonces, el pretexto para estar reunidos es el contenido, pero es solo eso, el pretexto, ¿no? Yo apuesto más a que los contenidos fluyen. Hay un elemento que en este transitar con las personas cuando he trabajado, se confunde memoria con memorización, Sí, lo hemos mencionado. ¿no? Aquí aparece la memoria, no la memorización. Tenemos un contenido que es el pretexto que nos convoca en este ambiente de aprendizaje. Y entonces ese tercer punto, este contenido que se trabaja, fluye en tanto que se generan experiencias de aprendizaje. Cuando tú tienes una experiencia, tienes un elemento fundamental que es la memoria. Tú recuerdas, pero no es lo mismo que memorización. Memorización tiene que ver con una repetición mecánica de un contenido. Y en un ambiente de aprendizaje se apuesta por la promoción de la memoria como elemento que surge después de una experiencia de aprendizaje. ¿Sí? La experiencia de aprendizaje tiene que ver justamente con la forma en cómo yo logro que todos, porque dijimos que somos unos otros, que todos estemos confluidos en una tarea a la cual estamos siendo convocados, ¿no? Y lo que nos convoca, pues, es el contenido, pero no es lo prioritario, sino es el pretexto. Muy bien, gracias. La segunda pregunta es, ¿cuál enfoque se recomienda usar para la construcción de ambientes de aprendizaje basado en proyectos en estudiantes de primer grado de educación media superior? Enfoque, ¿cómo lo estarían entendiendo ustedes? ¿Cuál es el enfoque que recomiendo usar? Yo creo que tenemos muchas problemáticas con los jóvenes de primero que vienen de secundaria y llegan a media superior. Y a lo mejor buscamos una fórmula, ¿cómo se construye el ambiente de aprendizaje con ellos? ¿Cómo empezar con ellos que son de secundaria a preparatoria? Fíjate que yo creo aquí más bien que aparecería como uno de nuestros prejuicios, creo yo. Creemos que los chiquillos llegan con carencias o creemos que están pensando o pensamos que ellos llegan a un nivel al que se les va a costar trabajo adaptarse. Me parece que estoy entendiendo un poco así, corrígeme, pero Sí. fíjate, yo más bien diría, un ambiente de aprendizaje se construye con estos principios básicos, ¿no? La empatía, el respeto, la tolerancia, entendida no como yo me aguanto tu diferencia, sino más bien cómo hacemos de la diferencia aquello que nos logra potenciar, ¿no? Tú lo decías hace rato, yo soy maestra de artes, pero hay maestros de química, hay maestros de matemáticas,
cómo nuestras diferencias nos hacen pensar en cómo trabajar un ambiente de aprendizaje adecuado para que yo pueda desarrollar mis contenidos. Pues yo creo que el enfoque, no sé si se refiere Sí, justamente a cómo hacerle, más bien yo transformaría un poco la pregunta, ¿cómo hacerle para que los niños que entran, porque todavía son niños, a este nivel de medio superior, logren procesos de aprendizaje que trasciendan, ¿no? Y entonces un aprendizaje trasciende cuando te toca la experiencia. Me parece que iría por ahí. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál es el enfoque? Yo diría, básicamente no hay diferencia entre niños de primaria, de primero o estudiantes jóvenes de tercero. ¿Por qué? Porque seguimos siendo personas y esto es el elemento fundamental. lo que decía al principio, ¿no? Primero reconocer al sujeto, ¿no? Y Exactamente. estamos, lo que decía, venimos con prejuicios y entramos con esos prejuicios, a lo mejor tendríamos que cambiar la idea. Entramos con sujetos, somos personas, somos un trabajo, somos dos, y los dos queremos, Somos nosotros, somos decía yo, nosotros, ¿no? ¿no? Sí, Porque fíjate, si somos nosotros, entonces yo también aprendo como docente, yo también me equivoco. En la charla que tuvimos previa a la entrevista decías, es que yo les pregunto a los estudiantes, ¿qué opinan sobre esto y qué les interesa, qué creen que falte? Ayúdenme con sus ideas. Claro, lo que haces es un trabajo de empatía, ¿no? Lejos de decir, él viene a aprender y viene a hacer lo que yo digo, porque yo soy el maestro, es construyamos entre todos el ejercicio de esta nueva experiencia. Yo llamaría al ambiente de aprendizaje un espacio generador de experiencias. sí, ok. Muchas gracias. Pregunta número 3. ¿Qué recursos son indispensables para facilitar un ambiente de aprendizaje favorable dentro del aula? Bueno, como recursos, yo diría el pretexto. El pretexto te serviría como un recurso. El pretexto que es el contenido, ¿no? Hablábamos hace rato también de cómo un contenido puede, puede ser abordado para que sea un género en la memoria, ¿sí? Yo apostaría más que hablar de, decíamos, aprendizajes favorables o espacios idóneos. Yo hablaría de espacios promotores de experiencias de aprendizaje, espacios generadores, espacios que potencien la memoria incluso, ¿no? ¿Y cómo es eso? Aquí a lo mejor esta es como más puntualmente la pregunta. ¿Cómo es eso? Pues lo primero, la respuesta está en el mismo espacio de aprendizaje, porque los sujetos mismos, los estudiantes te van a ir diciendo, esto no me gusta. En el taller, por ejemplo, se promovía, yo llegué un día con una lectura, ¿no? Sí. Una lectura que hablaba sobre cierta temática y alguien de, me pone triste. Entonces yo dije, si uno escucha esta formar la actividad, ¿no? Ahorita ya la leímos, ahorita ya lo hicimos, pero entonces, tenemos que hacer. Si este tipo de lecturas promueven experiencias negativas en el sujeto, entonces uno tendría que decir, ¿cómo reconfigurar en ese momento la actividad? O bien, ¿cómo hacerle para trabajos subsecuentes, ¿no? Que de alguna manera, déjame decirte que si uno piensa en esta promoción de actividades que le resultan hasta cierto punto incómoda a alguien, incluso esa experiencia podría ser de momento para alguien negativa, puede promover el mismo conocimiento, ¿no? Eh,
Algunos filósofos como Gadamer dice que la experiencia verdadera es aquella que se padece. O sea, cuando algo a ti te lastima, cuando algo a ti te duele, es cuando te deja huella, cuando se genera una experiencia y entonces eso te permite también recordar, ¿no? Volvemos otra vez lo que decía, ¿no? Al principio, hay que empezar a conocer al sujeto, escucharlo, verlo. Todo eso nos va a ayudar en vez de aprendizajes favorables, nos va a lograr, o vamos a lograr espacios generadores de aprendizaje. Exacto. Escuchar el respeto, lo que mencionaba al principio, ¿no? El diálogo, que creo que a veces llegamos y nada más nos sentamos y pasamos lista y, nos va muy bien, Ni y lo luego miramos. ni lo miramos, ni sé quién eres. Y es eso. Esta idea incluso de pasar por número de lista, ¿no? Se Sí. cuantifican las personas. Y entonces, lo principal aquí de un espacio generador de experiencias es el respeto al otro, el conocimiento del otro, ¿no? Y ya lo demás viene por, ¿no? Viene solo, o al menos lo podemos guiar un poquito Ajá, mejor. Gracias, maestra. Dice, ¿cuál es el papel de los contenidos de aprendizaje en una comunidad de aprendizaje? Volvemos a caer en lo mismo. Yo siento que esta pregunta va más allá de, yo maestra, lo primero que quiero es los contenidos. Lo que quiero es que aprendan claro. contenidos, porque vamos a presentar un examen, porque van a ir a la universidad, ¿no? Pero aquí yo veo, o a veces menciona usted que el pretexto, y a través del pretexto ya nos llegamos al contenido, pero ¿nos puede explicar un poquito esta parte, cómo se Claro, llega? claro. Fíjate que, eh, estuve en un congreso, en agosto, y entonces yo presento en la ponencia, cómo estos espacios generadores de aprendizajes, nos permiten, trabajar, yo diría, de maneras diferentes, ¿no? Un poco el reconocimiento del otro, cómo vas orientando tu trabajo a partir de ese diálogo. Y por supuesto que hubo quien increpa y dice, a ver, es que eso se oye muy bonito, ¿no? Pero al final el sujeto, el estudiante, por ejemplo, en el caso de sus egresados, tiene que presentar un examen. Y en el examen lo que viene es la memorización, o uno tiene que vertir lo que aprendió, y si no es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces yo digo, a ver, primer punto, el que tú generes un espacio de experiencias que te generen aprendizajes, no está peleado con el contenido. Es el primer punto que hay que tenerlo, ¿no? Es decir, si yo digo que el pretexto es el contenido, es porque no estoy soltando el contenido, ¿no? No estoy soltando el contenido, lo que estoy soltando es la memorización del mismo. Y lo que estoy soltando también es la no consideración del otro que intenta aprender el contenido, ¿no? Hay, yo diría, infinidad de estrategias, tantas personas. El límite es las personas que somos dentro de un aula, por ejemplo. Y regreso al punto. Yo llevo un cuento, pero ese tipo de cuento era el de Un Mundo Feliz, que además es un cuento, o una novela, mejor dicho, no es cuento, es una novela, que ha trascendido, ¿no? Los tiempos. Un Mundo Feliz de Aldous Huxley que ha trascendido. Y alguien me dice, es que en específico, esta parte donde el sujeto se transforma, a mí me hace sentir mal. Entonces piensas, aquí la pregunta es, ¿qué tipo de arte te gusta? Si es que pretendo abordarlo con alguna temática sobre el arte, ¿no? Es curioso, pero con ustedes trabajé también el poema de Todos en fuga, ¿no? Sí, Todes fuge, ¿no? Este poema que hace referencia a un campo de concentración, específicamente Auschwitz, los dejó impactados. Y entonces yo tengo que aprender, yo como conductora de una sesión, tengo que aprender que hay elementos que pueden verse muy crudos, como Todes fuge, pero hay otros que aunque yo crea que no son sensibles o que representan cierta sensibilidad, pueden serlo. Entonces, ¿qué necesito? Conocer al sujeto.
Y entonces hay múltiples formas de acceder a un contenido sin que necesariamente se tenga que manejar la presentación del contenido de forma árida. Por ejemplo, la transversalidad, ¿no? Ujú. Si hacemos uso de la transversalidad, estaríamos pensando, este ejemplo que ustedes mismos propusieron, porque no fue mío, un poco lo que hago es escuchar a la gente, el ejemplo de la mancha de petróleo en el mar, ¿no? Esta mancha de petróleo en el mar, la compañera que lo externaba decía, ¿cómo vamos a aprender a utilizar ecuaciones de tercer grado para poder mirar cómo la mancha se expande? Pero esto es para matemáticas. Y si uno pone este ejemplo de la mancha de petróleo en el mar para hablar del medio ambiente, y si uno pone este ejemplo de la mancha de petróleo en el mar para pensar en la forma en cómo el hombre mata a los animales, por ejemplo, y si uno pone la mancha de petróleo como ejemplo para abordar los colores que pueden producirse por un agente externo en el agua, o sea, a lo que quiero llegar es que las posibilidades de abordaje de un contenido son infinitas y lo único que tiene que hacer uno es pensarlas, preguntarlas, platicarlas con el otro, ¿no? En ese taller yo les llevé poesía, les llevé novela, les llevé murales, Murales, ¿no? sí. Entonces, son imágenes, son lecturas. El pretexto para mí no era un contenido de un programa, el pretexto para mí era hablar de los espacios del aprendizaje. Por ejemplo, también se puede utilizar, no sé, música. Se me vino ahorita la idea o se me vino ahorita a la cabeza hablar de clases sociales y escuchar a Molotov con esas Claro, palabras y dices, ahí estás generando un ambiente de aprendizaje. Y claro. estamos contenido porque estamos tomando los conceptos ahí. Eso también se podría trabajar. Entonces, si te fijas, los contenidos aparecen. Sí. O sea, yo no estoy diciendo, no hay que recordarlos, yo no estoy diciendo, no hay que trabajarlos. La cuestión es cómo generamos un espacio donde las personas vuelquen lo que están aprendiendo, ¿sí? Este ejemplo a mí me gusta mucho de una tesis de maestría que estuvimos, yo no era la tutora directa, pero como estaba dentro del comité, sí tuve acceso a las transcripciones que hacía del trabajo en el aula. El pretexto fue, discutamos el texto de las huellas que dejan los animales. Y entonces, de ahí, si uno pregunta el texto, uno dice, ¿cuáles son las huellas? Ah, pues las huellas las que dejan, esas marcas que dejan en el piso los animales. Y la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿cómo puedes tú, desde tu experiencia, decir cosas sobre las huellas? Y entonces salen ideas como las huellas que te dejan en el corazón, las huellas que te dejan en la memoria, las huellas que te dejan incluso una experiencia con alguien, ¿no? Y entonces trasciendes el texto. O una huella como lo que pasó, que es horrible, es una de las huellas más horribles, lo que pasó aquí en el puente, ¿no? Con la pipa que explotó. Dejó una huella y una huella no nada más en la piel, aquí. Entonces, Claro. es lo que Y trasciende. yo digo que cuando alguien realmente tiene una experiencia de aprendizaje, la recuerda porque te toca, porque además incluso me atrevería a decir que te transforma. Y entonces fíjate, si esa experiencia de aprendizaje, que el pretexto fue un contenido, te toca, te transforma, eres capaz de recordarlo y entonces eres capaz de resolver una batería pedagógica. Lo que mencionaba hace rato, trasciende el texto, ¿no? Hay que Exactamente. trascender. Y con esa pregunta yo me iría a la siguiente. Otros compañeros mencionaban, usted afirma que una verdadera pregunta trasciende el texto. ¿Qué condiciones debe reunir una pregunta para considerarse
pedagógicamente potente? Ok, una pregunta que trasciende al texto no es repite el texto. Por supuesto que no. Y alguien diría, pero necesitamos que el sujeto logre repetir el texto. Sí, pero eh, yo creo que como docentes hemos transitado en dos niveles. También fuimos estudiantes, ¿no? Ujú. Y eso nos genera experiencias como estudiantes también. Y mis experiencias como estudiante, cuando un docente te pide que reproduzcas textualmente el texto, a mí se me olvida. Sí, Eso no genera una experiencia. En cambio, cuando tú generas una experiencia, entonces logras recordar el contenido. Y aquí las preguntas potentes, como está aquí en la pregunta, las preguntas potentes son aquellas que se alejan del texto, pero que lo recuperan de alguna forma. Es decir, en el texto, las huellas de los animales, que no recuerdo ahorita el nombre, lo importante era un poco lograr mirar que las huellas no solamente son físicas, sino que pueden ser emocionales. Hay diferentes tipos de huellas, que las huellas te logran transformar, que las huellas te permiten trascender. Y entonces, una pregunta pedagógicamente potente es aquella que te permite imaginar desde otra perspectiva aquello que tú lees, aquello que tú observas. Si tú recuerdas, por ejemplo, cuando el trabajo del poema, con el poema de Todes Fugue, era no que repitiéramos el texto, sino cuál es tu sensación frente al texto. ¿Cómo miras tú elementos? Por ejemplo, en una parte dice eh, las llamarlo de la puerta. Bueno, perdón. Si tú recuerdas, no era repítanme el texto, mm, sino qué les evoca. Una pregunta potente es aquella que te permite evocar recuerdos, que te permite mirar al texto desde otra perspectiva, que te permite recuperar tu experiencia, que te permite también reconocerte como el sujeto que es capaz de pensarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, no hay recetas. No podemos decir, hazle así o de esta otra forma, no hay recetas. Pero una pregunta potente trasciende al texto porque lo haces mirar desde otra perspectiva. Y en ese sentido dices, ah, ya entendí por qué el autor dice tal cosa, ¿no? lo que mencionaba, ¿no? Ya no es manejar, o sea, sí es comprender el texto, pero hay que trascender Exacto. todo eso. Entonces, esa pregunta me lleva a la siguiente. ¿Cómo se puede integrar el arte como detonador emocional y cognitivo en ambientes de aprendizaje sin que se convierta en una actividad superficial? Porque habla mucho de, o sea, ya no es de hablar puros contenidos, sino también lo emocional es importante para los contenidos. Claro. Aquí la emoción es importante. Hay en el arte, te voy a colocar, por ejemplo, las, las pinturas que yo utilicé durante la conferencia estatal sobre pensamiento crítico, ¿no? Un poco la idea de la ponencia era, o de la conferencia era mostrar qué es el pensamiento crítico, ¿sí? Y entonces hay una pintura de Remedios Varo, que es una pintora mexicana. Eh, el nombre de la pintura tiene, no recuerdo el nombre, pero es un ave, bueno, es una mujer con cabeza de ave que está mirando las mariposas y la pintura evoca la generación de nuevas mariposas, la creación de las aves, me parece que se llama la pintura de Remedios Varo. Y entonces, ahí con esa pintura, por ejemplo, podemos trabajar. Yo decía, el pensamiento crítico está aquí porque
esa ave mujer está pensando, ¿cómo puedo generar más aves? Y entonces hace uso, se mira en la pintura una especie de espejo que refracta la luz que entra por una ventana. Se ve el rayo de luz que entra por la ventana, refracta o refleja, más bien refracta, y tiene ella una ave muerta que vuelve a la vida a través de ese proceso. Entonces aquí es, ¿cómo generar el pensamiento crítico aquí? Que era de lo que yo hablaba, es, ¿qué tiene que pensar la persona que va a darle vida a las aves? ¿Cómo le va a dar vida? La luz, el material que usa, que refleja, el espacio adecuado. Y entonces eso trasciende la propia pintura. No sé si Remedios Varo pensaba en pensamiento crítico en eso, pero a mí me sirvió como un ejemplo para presentarlo, como ese espacio crítico, ¿no? Yo le agregaría, no sé, corríjame usted, a lo mejor estoy mal, el mito de la caverna de Platón. Claro. Ahí también igual con esa obra y con esa lectura, otra vez volveríamos a generar ambientes de aprendizaje, porque los dos van para el pensamiento crítico, ¿no? Usted me decía ahorita la luz que trasciende, y yo me acuerdo que en esta lectura dice, ¿no? Salió el hombre y vio la luz, o sea, era mucho conocimiento que no sabía cómo trabajar. Ahí lo que tú tienes no es una obra de arte, sino es una, está, si mal no recuerdo, en la República de Platón. Es una obra que nos presenta la forma en cómo los sujetos, ahí lo que habla, es la forma en cómo los sujetos miramos lo que tenemos enfrente y que a veces se nos imposibilita mirar afuera, hasta que nos colocamos afuera y vemos hacia adentro. Y entonces es, ¿cómo utilizamos esta anécdota que planta Platón para poder mostrar cómo, mirando desde diferentes ángulos y perspectivas, podemos tener diferentes concepciones de aprendizaje? Gracias. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿De qué manera la tecnología y las artes pueden fomentar el pensamiento crítico? Fíjate que mucho se ha pensado que la tecnología de repente nos está como, dicen, ya pareciera ser que hablamos de las tecnologías inteligentes, pero no nosotros, ¿no? Bueno, yo diría, ¿cómo la tecnología igual nos puede permitir un acercamiento al conocimiento? El problema, aquí yo hablaría un poco del problema de la tecnología, es si nos quedamos con eso que dice la tecnología, ¿no? Si nos quedamos con el uso de la tecnología de manera mecánica. Es decir, tendríamos que trascender la perspectiva mecánica hacia la perspectiva creativa. Y es lo que promueve el arte. Yo creo que el arte lo que promueve es una perspectiva creativa del conocimiento, ¿no? Eh, las pinturas, Ujú. la, eh, el arte en general, ¿no? La pintura, la danza, la música, nos permite un acercamiento a los conocimientos de maneras diferentes. Aquí del taller que llevamos ese día, estábamos hablando exactamente del arte y tecnología, y algunos maestros de tecnología nos decían que hay aplicaciones donde, por ejemplo, cómo interpretas cierta obra. Decían, metes una aplicación, tomas la foto y te da la IA la interpretación. Y ahorita que usted está diciendo, bueno, qué padre, ¿no? Que te den esa parte, pero ¿y yo? El ¿Cómo? problema es, no, fíjate, aquí yo creo que sí es un poco trabajo mucho de quien da tecnología, quien trabaja en la área de tecnología, de que, ok, la tecnología nos ayuda, contribuye, pero no quedarse en esa parte, ¿no? Yo creo que el problema con el uso de la tecnología es cuando nos quedamos con eso que da la tecnología, ¿no? Y eso está padre porque les digo, si yo no conozco una obra porque a lo mejor no tengo esa habilidad, tienes la tecnología. Así A es, partir de ahí, otra vez, puedes desplegar otro tipo de experiencias, exactamente, ¿no? no quedar nada más ahí, sino que sea como una base para el siguiente paso. Otra de las preguntas dice,
¿Qué criterios propone un problema que permite integrar contenidos de distintas áreas sin forzar la conexión? Eso lo trabajamos, me parece, en la penúltima sesión. Sí, fue en una de esas, ya casi las últimas, no me acuerdo de Ujú. las 2. El taller 4 creo que hicimos, en el 3. Fíjate, tenemos una temática que podría ser propia de español, del área de español, ¿no? Que sería hacer un ensayo, ¿no? Y entonces, el hacer un ensayo, muchos maestros, a mí me tocó cuando yo trabajé en prepa, decían los de matemáticas, a ver, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿No? Sí, es. ¿Qué vamos a hacer ahí? O los de química, no tenemos nada que ver, o sea, que lo hagan los de español, ¿no? O en dado caso alguien dijo que no hagan de historia, porque en historia pues también se escribe, pero matemáticas. Y entonces aquí es, primer punto, no ser deterministas con un contenido. Un contenido, yo decía, puede ser abordado desde diferentes ópticas. Por ejemplo, regresemos al ejemplo de la mancha de petróleo en el mar, ¿no? Que fue puesta por ustedes en el taller, como ejemplo, ¿no? Y ahí ella decía, bueno, es que yo sí lo ocupo para enseñar matemáticas. Ok, pero un mismo contenido, yo diría que es donde entra la transversalidad, es un mismo contenido que puede ser abordado desde diferentes ópticas, incluso desde una óptica que tal vez nosotros no podamos estar pensando en ella, y es, ¿qué opinas como estudiante? ¿No? ¿Cuál es tu opinión sobre este contenido y cómo podríamos trabajarlo? Entonces, es un contenido que desboca en diferentes formas de apropiárselo, de aprenderlo con H y de poder después recordarlo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo también di clases en prepa y me alejaba un poco de estas prácticas en donde el sujeto tenía que responder puntualmente a una pregunta, ¿no? Y tú dirías, pero sí tendría que recordarlo, o sea, ¿cuándo empieza la revolución? ¿Cuándo empieza la independencia? Etcétera. Sí, pero hay diferentes formas de abordarlo, Sí, ujú. ¿no? Si queremos trabajar un contenido histórico, puede ser con historietas, ¿no? Y podría ser con historietas, podría ser con pinturas de la época. Hagamos un recorrido a partir del arte, ¿no? A partir de qué es lo que les gusta a los chicos, ¿no? El dibujo, la música, mm, Y entonces poesía. convertimos un contenido en experiencia. Ese sería el asunto. Y sí, tengo yo aquí una experiencia de un chico con la Revolución Rusa. Me hizo un rap de la Revolución Rusa con los datos. Y lo más sorprendente es que cuando hicieron el examen, Él se acordaba. sí, es un aprendizaje Ahí, significativo, ahí ¿no? aparece la memoria, Sí, ¿no? pero sin necesidad de repetirlo a cada rato, sino, Exactamente. ajá. Pero aparece la memoria porque le fue un contenido significativo, que tuvo significado, ganó experiencia, diría yo. Y ya nada más para terminar la última pregunta. Una vez definido el tema del proyecto, ¿cómo se puede articular la transversalidad entre asignaturas sin perder profundidad del problema ni fragmentar el sentido de aprendizaje, que es parecida a la otra? Es parecida, pero aquí yo quisiera abordar la cuestión de la profundidad. Digamos que es muy importante, aquí sí yo apelaría a los expertos docentes, ¿no? Más que decir que los docentes son responsables de ciertas deficiencias académicas, yo diría, los docentes son expertos y de alguna manera están involucrados con el área con la que trabajan, porque justamente me parece que tienen los elementos para hacerlo. ¿Cómo no trabajarlo superficialmente? Depende del docente aquí sí. ¿Cómo es? ¿Qué estrategias de aprendizaje voy a promover para que el contenido pueda ser abordado desde una perspectiva no lineal,
sino desde una perspectiva que recupere las condiciones, las necesidades, las emociones de los sujetos que participamos, aquí es de todos, no nada más de los estudiantes, sino yo como docente, y que logre recuperar con esa actividad, que logre yo recuperar de manera, llamémosle profunda o densa el contenido. Pues yo aquí creo que es un poco el trabajo de los docentes, ¿no? Y la transversalidad, porque sí, de alguna manera yo diría que muchas veces los contenidos aparecen en una materia o en otra, porque es necesario para poder profundizar en ellos y aprenderlos con H, pero en la vida real no están separados, ¿no? O sea, muchas veces decimos, había hace años, no sé ahora, no recuerdo si, por ejemplo, la materia de ética, que antes sí se trabajaba, o filosofía. La ética, como un elemento, yo la llamaría de vida, que debería estar presente en los sujetos, es cómo te relacionas con el otro en esos términos de empatía y respeto, ¿no? Y entonces, esto no pertenece solo a la ética, sino que pertenece a todas las asignaturas. Pensar en una actividad que pueda ser trabajada con varios docentes desde diferentes disciplinas, y entonces la profundidad, pues cada quien determina cómo y desde dónde, ¿no? Es un poco apelar a la experiencia docente y a la sabiduría del docente, me Sí. parece. Pues ya con esta pregunta terminamos nuestra, le agradecemos. No, al contrario. Gracias, aprendimos mucho. También le agradecemos a los maestros que nos apoyaron con sus preguntas, a usted, maestra Norma, por sus valiosas aportaciones, y pues nos vamos a despedir. Nos despedimos agradeciendo a los directivos de la Escuela Preparatoria Oficial número 92, el maestro Miguel Ángel Martínez Flores, de la Preparatoria Oficial número 96, Salvador Torres Ortiz, de la Preparatoria Oficial número 123, la profesora Maribel Velasco Velasco, y que integramos la organización ADPES. También agradecemos al maestro Jorge Guizar y al maestro Giovanni Pacheco por ayudarnos a transmitir este video. Y para cerrar, hacemos un extensivo agradecimiento a la profesora Luvia Martínez Valero, supervisora de la zona escolar BG 051, que nos dio la posibilidad de realizar todos estos talleres. Gracias, maestra. No, al contrario, Un placer estar con usted. Yo la verdad es que agradecida de poder participar con ustedes. Salúdenme a los directores, a maestro Miguel, a la maestra Lubia, que también participamos en alguna otra actividad con ella. La verdad es que siempre nos han tratado excelentemente. Por eso, cuando nos invitan, decimos, sí, claro que estamos dispuestos a participar con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias. Y pues yo espero que estas reflexiones, porque yo las veo así, que estas reflexiones les permitan pues seguir pensando. Sí, yo sí me voy. Le decía hace rato a la maestra Dulce, me enamoré de la maestra Norma, le digo, pero no de ella, sino de todo lo que sabe. Yo admiro, amo sus clases. Muchísimas gracias, pues ya somos admiradoras mutuas. Muchas gracias Sí. porque lo que me platican que están haciendo con estos talleres, la verdad es que, como dices, es muchísimo trabajo. Sí, mucho. Y que lo están haciendo con total responsabilidad. Entonces, muchísimas gracias. Yo me siento muy agradecida con ustedes.